29 de junio de 1950. Seúl, la capital de Corea del Sur, ha caído ante los victoriosos norcoreanos. La mitad del ejército del sur ha sido destruido o atrapado por la voladura de los puentes que cruzan el río Han. Por supuesto, el puente se voló demasiado pronto. Nuestras tropas habrían tenido la oportunidad de cruzarlo con su equipo, en especial sus transportes, su artillería. Según los informes que conseguí más tarde, aproximadamente 1000 personas murieron en aquel puente. Miraba el brillo del metal y vi los pedazos de un cuerpo. Lo mismo que en una explosión atómica, se pueden ver toda clase de restos tras la explosión. Con el ejército de Corea del Sur desintegrado, el comandante americano en el extremo oriente, el general MacArthur, voló a Corea. Fue recibido por los oficiales americanos y por el antiguo presidente, Syngman Rhee. Rhee sabía apelar a los sentimientos de América. Estamos en una situación caótica, dijo a MacArthur. MacArthur decidió verlo por sí mismo. Negando cualquier responsabilidad por lo que había pasado, dirigió su vista a los horizontes continentales. Durante una hora miré la lamentable evidencia del desastre que había heredado en el breve intervalo en que la sangre llega al cerebro. Había trazado mis planes, eran planes desesperados, por supuesto, pero no veía otra vía excepto aceptar una derrota que incluiría no solo a Corea, sino a todo el continente asiático. Esperaba que con un arrogante despliegue de fuerza engañaría al enemigo haciéndole creer que disponía de muchos más recursos de los que tenía. Menos de un año después de que su ejército se hubiera marchado, los americanos estaban de vuelta. El 28 de junio, 3 días después de que empezara la lucha, el ejército del norte entraba en Seúl, a unos 40 kilómetros al sur del paralelo 38. Nuestro artillero salió del carro de combate e hizo la bandera de la República Popular de Corea en lo más alto del mástil. Todavía puedo ver la bandera ondeando bravamente y oír a mis camaradas gritar: hemos cumplido las órdenes de nuestro amado líder Kim Il-sung. Estábamos convencidos de que venceríamos. El 27 de junio, el presidente Truman anunció que los Estados Unidos estaban preparados para intervenir con fuerza en Corea. En ausencia de cualquier actitud abierta soviética o china, el secretario de Estado, Dean Acheson, desarrolló una nueva y más avanzada política para América. Ahora está claro para todos, si es que no lo estaba antes, que las naciones libres deben estar unidas, deben estar determinadas y tienen que ser fuertes, porque si quieren conservar su libertad y mantener una paz justa, no hay otra manera. El presidente ha ordenado también a la séptima flota prevenir cualquier ataque en Formosa y hemos avisado al gobierno chino de Formosa que cesen todas las operaciones por aire y por mar contra el continente. En enero, Acheson había sugerido 2/3 partes de la estrategia en el este de Asia. Ahora quedaba claro que con esta intervención ponía a ambas, Corea y Formosa, dentro del perímetro que América lucharía por defender. El aliado de América en Formosa, Chiang Kai-shek, se sentía ahora protegido por los Estados Unidos, pero China lo consideró una agresión armada contra sus territorios nacionales. No hubo declaración de guerra. Los líderes del Congreso apremiaron a Truman para que actuase apoyándose en sus poderes presidenciales. Él lo hizo, acordando rápidamente denominar la operación como una acción de vigilancia. Truman dijo que actuaba en apoyo de las resoluciones de la ONU. En primer lugar, el 25 de junio, acusó al norte de ataque armado en el sur y les conminó a retirarse al paralelo 38. El dominio americano en la ONU y la continuada ausencia del delegado soviético permitió pasar a una segunda y más dura resolución el 27 de junio, la cual rezaba:
Los miembros de las Naciones Unidas proporcionan esta ayuda a la República de Corea porque es necesario repeler el ataque armado y restablecer la paz internacional y la seguridad en la zona. El Consejo de Seguridad votó 7-1 a favor de la resolución con 2 abstenciones. La resolución del 27 de junio era muy importante para Estados Unidos, porque en efecto era la resolución básica operativa en la cual se apoyó la ONU para llevar a cabo una operación colectiva, la primera en la historia, realizada por una organización internacional. Truman no esperó a la segunda resolución de la ONU y envió las fuerzas aéreas y navales norteamericanas. Gran Bretaña y Australia ofrecieron de inmediato su ayuda. Inicialmente, los aviones americanos estaban restringidos a la zona sur del paralelo 38. El 29 de junio, MacArthur pasó por alto la prohibición. Incluso en esta primera etapa, las fuerzas norteamericanas prácticamente rondaban a su voluntad. Pero el poder aéreo por sí solo no podía detener a los norcoreanos. El 30 de junio, MacArthur aconsejó que intervinieran las fuerzas de tierra. Preguntado si la decisión podía esperar, la contestación fue no. Llamé al presidente y cogí el teléfono de su mesilla de noche. Me disculpé por haberle despertado y él me dijo, ¿qué pasa, Frank? No, no me importa que me hayas despertado, dime qué pasa. Yo le dije, señor, tenemos una petición del general MacArthur. Dice que va a intervenir inmediatamente con el regimiento en un ataque combinado, acompañado por 2 divisiones. Bien, dijo. Eso es algo que esperaba poder evitar, pero ¿ha dicho que tenemos que tomar la decisión ahora? Bueno, señor, dije yo, probablemente sobre el combate del regimiento. Lo otro puede esperar hasta mañana. Pero nadie puede decidirlo excepto usted. Bien, dijo. Adelántese usted y mañana por la mañana tomaremos los 2 la última decisión. La resistencia en el sur estaba desorganizada. El norte había utilizado menos de la mitad de su ejército movilizado. Fuertes lluvias de verano entorpecían el movimiento de los carros de combate. Aunque aún se avanzaba por el este, tuvieron que detenerse en el oeste. En el cuartel general del ejército del sur en Suwon, no tenían una clara idea de dónde estaban los norcoreanos. Esto dio a los americanos y a los surcoreanos un respiro. Aunque el gobierno de Rhee estaba desarticulado, era vital para la posición americana que pareciera que estaba vigente. Lo que quedaba de él escapó al sur con Rhee. Estaba enfadado y señalándome con el dedo dijo, ¿dónde están las armas que su Congreso ha autorizado para mí? Por supuesto, yo le había explicado todo sobre los trámites y todo eso. Pero él dijo, nunca os lo perdonaré, americanos, mientras agitaba su dedo ante mi cara. Algunas de las tropas de Rhee huyeron, otras se quedaron y lucharon. Pero los carros de combate del norte eran una perspectiva desalentadora. Estábamos de verdad aterrados por los carros de combate norcoreanos. Hasta de su sonido. Donde quiera que les oyésemos no podíamos hacer nada. Si no era la desesperada. Algunos de nuestros soldados cogían granadas de mano y cargas explosivas y se las tiraban en un ataque suicida. Era como luchar entre un adulto y un niño. Exactamente como lanzar huevos contra una roca. El sur tenía algunas armas anticarros, pero no las usaba. Sus fuerzas se desintegraban. Al menos 2 divisiones abandonaron las armas y se unieron a la oleada de refugiados que se dirigían hacia el sur. América había tomado decisiones políticas rápidas para entrar en la guerra, pero no sabían contra quién luchaban ni por qué. Se encontraron con dificultades para reunir tropas. Las fuerzas más cercanas eran las 4 divisiones del ejército de ocupación de MacArthur en Japón. Fue más bien tranquilo. Nos entrenábamos 5 días a la semana, pero nos divertíamos mucho. No teníamos idea de que en unos meses habría una guerra que ya se cernía en el horizonte.
El viaje a Japón fue una especie de premio. La gente fue allí a pasárselo bien y eso es lo que hicieron. La instrucción fue más simbólica que otra cosa. La autorización de Truman a las fuerzas de tierra produjo un frenesí de actividad entre las fuerzas de ocupación en Japón. Aunque desprevenida para lo que se avecinaba, la máquina militar se puso en marcha rápidamente. La que se conoció como Task Force Smith fue embarcada en aviones camino de Corea en el plazo de unas horas. Las órdenes parecían simples. Llegar lo más al norte posible, entrar en contacto con el ejército de Corea del Norte y detener su marcha hasta que llegaran más unidades americanas. A la mayoría de los casi 500 soldados americanos no se les informó de por qué estaban allí, ni de la complejidad de la guerra, ni de la naturaleza de sus enemigos potenciales. Justo cuando estábamos a punto de salir de la estación hacia el norte, oí un tiro. Un disparo de pistola. Y enseguida me dijeron que se había suicidado un oficial coreano en el vagón siguiente al nuestro porque su familia, que estaba en Seúl, había sido exterminada por los norcoreanos. De repente caí en la cuenta de que no veníamos de excursión, que quizás íbamos a meternos en algo más que sacar residentes y gente de la embajada. Era América en la cresta de la popularidad. Todos lo pensábamos instintivamente. Recuerdo que yo lo pensaba también. Ahora que han llegado los americanos, todo acabará. Les daremos una paliza en un santiamén y volveremos a casa. Estábamos exultantes. No sabíamos que eran tropas sin preparación contra tropas muy fuertes que sabían lo que hacían. Desde Pusan, los americanos se movieron hacia el norte. Escogieron una posición que bloqueaba la carretera principal norte-sur y la vía férrea de empalme cerca de Osan. A pesar de estar en inferioridad numérica, confiaban en detener a los norcoreanos, quienes no tenían experiencia en la lucha con un ejército occidental. El 5 de julio por la mañana, la Task Force Smith se atrincheró y se preparó a enfrentarse al enemigo en el inicio de la primera batalla de América contra un ejército comunista asiático. Los carros de combate aparecieron en la distancia. La Task Force Smith se suponía que era un arrogante despliegue de fuerza que haría que los norcoreanos se replegaran de inmediato cuando vieran a lo que se enfrentaban. Nosotros pensábamos de verdad que podíamos detener los carros de combate. Sus armas anticarros no pudieron parar a los norcoreanos. Los carros de combate T-34 ocuparon sin dificultad sus posiciones. Más de la cuarta parte de los americanos murieron, fueron heridos o capturados. Entonces la infantería de Corea del Norte empezó a avanzar hacia nosotros. Estaba lloviendo, lloviznando. Hacía frío y empezábamos a sufrir bajas. Entonces comprendimos que estábamos en apuros. Cuando atacamos, los americanos estaban demasiado asustados para resistir. Tiraron sus armas, levantaron sus brazos y pidieron clemencia. Nosotros no disparamos a los que pedían por sus vidas, pero disparamos implacablemente a los que se resistían. Empezó a caer gente muerta. Fue una situación emocionalmente terrible para todos. Había 300 o 400 de los nuestros. Entonces yo... Dios mío, vamos a perdernos la fiesta del regimiento del sábado por la noche. No vamos a volver al Japón. No conocíamos toda la historia, al menos a mi nivel. Y desde ese momento tuvimos que luchar por nuestras vidas. Al final de la mañana, la batalla había terminado. Corea del Norte había obtenido su primera victoria contra los americanos. Después de la batalla descansamos y comimos algo. Los americanos muertos yacían por todas partes con sus bocas abiertas. Había un hombre en nuestro escuadrón, un completo bromista, que dijo: los americanos siguen teniendo hambre incluso muertos. Toma, come un poco de tierra, y fue dando vueltas y echando un puñado de barro en cada boca. A nosotros nos pareció muy divertido, y también a los aldeanos que pasaban por allí. No era que no estuviésemos bien instruidos, estábamos superados, igual que un equipo de fútbol de un colegio jugando en primera división. Éramos buenos como equipo de colegio. No podíamos convertirnos en profesionales con el equipamiento que teníamos.
Lo primero que hizo el ejército del norte fue liberar a miles de prisioneros políticos. Solo en Seúl había casi 10.000. Se organizó una nueva administración basada en el restablecimiento de los comités populares compuestos por los comunistas del sur que se habían refugiado en el norte y más de 60 asambleístas que habían permanecido en Seúl, todavía reconocida como capital de la nación. Durante el periodo inicial, una semana o dos, todo fue bien. Nos habíamos acercado y habíamos hablado con ellos. Había toda clase de miembros y oficiales comunistas con sus brazaletes rojos por las calles, tratando de explicar cómo Corea del Sur había empezado la guerra y que el ejército de Corea del Norte intentaba liberar el sur de la madre patria, cosa que haría en 3 o 4 días. Había salido de la capital menos del 10% de la población y estaba claro que muchos de los habitantes estaban contentos de verle la espalda a Ri y a su gobierno. La Agencia Central de Inteligencia Americana informó que más de la mitad de los estudiantes de Seúl están ayudando activamente a los invasores comunistas, alistándose muchos voluntarios en el ejército de Corea del Norte. La CIA también advertía que la clase trabajadora generalmente apoya a los coreanos del norte, mientras los comerciantes son neutrales y la intelectualidad sigue siendo pro-sur. Un corresponsal de Corea del Norte cubría el advenimiento del nuevo orden. Cuando se liberó la ciudad, los ciudadanos de Seúl dieron la bienvenida a los soldados del Ejército Popular de Corea. Recuerdo que la gente decía, habíamos oído decir que los soldados comunistas de Corea del Norte eran una chusma monstruosa, con cuernos de diablo y las caras rojas. Pero viéndolos ahora, vemos que son iguales a nosotros. Los soldados son jóvenes, valientes y guapos. En la prisa por dejar Seúl, los diplomáticos americanos habían olvidado destruir algunos documentos delicados. En aquellos días no se había inventado la trituradora. Había que quemar todo en la azotea. La única falta desafortunada que cometimos fue no quemar los archivos de personal que no estaban clasificados, pero los coreanos del norte los cogieron e hicieron uso de ellos persiguiendo a las gentes que nos habían ayudado. Tenían un así llamado Tribunal del Pueblo. Ejecutaron a familiares y oficiales del gobierno. Los sacaban y delante de muchos comunistas o simpatizantes comunistas que se sentaban en medio de la calle, empezaban a decir, este es el oficial del gobierno fulano de tal, o los familiares del oficial del gobierno fulano de tal. Señoras y señores, ¿qué van a hacer ustedes con este Mr. King, que es un inútil? Yo les pegaría un tiro, decía uno. Bien, ¿a qué estás esperando entonces? Pégaselo. ¿Alguna objeción? Well, shoot them. Well, what are you waiting for? Shoot them. Any objection? Otros fueron hechos prisioneros. Muchos miles huyeron de la lucha y del terror real o imaginario de unas reglas que desconocían. El 7 de julio, el Consejo de Seguridad pidió a los americanos que designaran a un comandante en jefe para las fuerzas de las Naciones Unidas en Corea. Truman eligió a MacArthur. Pocos días después, Syngman Rhee puso las fuerzas surcoreanas bajo el mando de las Naciones Unidas. La Fuerza Aérea Australiana ya estaba en acción. Desde nuestra alta posición no es fácil distinguir los objetivos, pero los pilotos australianos buscan a los amarillos como los sabuesos, con el olfato. La gente ha olvidado que en aquellos días, antes y algún tiempo después, las Naciones Unidas tenían verdadera influencia en el mundo y una considerable autoridad en varias zonas. Nuestra participación en Corea, no hay que ser estúpidos en ese sentido, era en parte porque los americanos estaban involucrados, pero creo que también porque teníamos la sensación de que debíamos participar en el asunto de la seguridad colectiva en las Naciones Unidas. That we should get into the business of collective security in the United Nations. La frase seguridad colectiva también se utilizó como llamamiento al gobierno laborista británico. Pero Gran Bretaña estaba escasa de tropas y de dinero. Nos habíamos comprometido con 7 divisiones en Alemania y los jefes de Estado Mayor no sabían dónde encontrar tal cantidad. Así que su primer informe decía que solo se podían enviar las fuerzas navales de las bases en extremo oriente de la Royal Navy. La situada en Singapur
y la base avanzada de Hong Kong. América quería, y de hecho recibió, contingentes de los 5 continentes, y al final otras 15 naciones enviaron fuerzas. Rhee sabía muy bien cómo apelar a Occidente. En nombre de todos los hombres, mujeres y niños coreanos, quiero dar las gracias personalmente a los soldados, marinos y pilotos americanos, británicos y australianos que día y noche arriesgan sus vidas en una tierra lejana para que la libertad no desaparezca de la tierra. La mayoría de los contingentes tenían muy poca idea del motivo por el que luchaban, o incluso dónde estaba Corea, y menos aún si estaban defendiendo la libertad. La movilización estaba en camino. El hecho de que las fuerzas comunistas hayan invadido Corea es una advertencia de lo que pueden ser actos similares de agresión en otras partes del mundo. Las naciones libres deben estar en guardia más que nunca contra esa clase de ataques traicioneros. Las naciones libres han aprendido la lección fatídica de los años 30, la lección según la cual hay que enfrentarse con firmeza a la agresión. La pasividad solo conduce a una nueva agresión y finalmente a la guerra. El Congreso autorizó al presidente a ampliar el llamamiento y a un aumento del gasto militar. También se le dieron poderes para utilizar la economía americana en un programa de rearme masivo. Estados Unidos llevaba a cabo la política que había sido esbozada en un documento del Consejo de Seguridad Nacional redactado en 1950. Conocido como NSC-68, su propósito era el de triplicar el gasto militar y como consecuencia poder desarrollar una estrategia de confrontación militar. Estábamos desarmados y el NSC-68 representó una importante decisión de los Estados Unidos para reconstruir sus fuerzas armadas. Y creo que el ataque coreano y la guerra de Corea solo confirmó lo que ya se estaba discutiendo. Algo necesario si queríamos mantener la paz en el mundo. Los americanos y los coreanos se habían visto obligados a retroceder medio camino hacia el sur de la península. La llegada de las unidades americanas fue adelantada en un esfuerzo por retrasar a los norcoreanos y oponerse a la creciente guerrilla y a la infiltración. Las fuerzas americanas estaban ahora capitaneadas por el general de división William Dean, antiguo gobernador militar durante la ocupación americana de Corea. Para muchos norcoreanos, la vuelta de Dean simbolizaba la reintervención en su contienda civil. Los americanos ya habían venido antes tras la derrota de los japoneses. Oprimieron, explotaron y despreciaron al pueblo coreano y cometieron muchas atrocidades. Una vez más, el ejército americano invadía Corea. Así que cogí mis armas y juré luchar por la victoria en la guerra para exterminar a los imperialistas americanos. En la costa este, el avance norcoreano era lento a través de un terreno montañoso y contra una viva oposición. En el oeste, las tropas americanas se replegaron hacia Daejeon, la capital de la provincia. Aquí, a unos 160 kilómetros al sur de Seúl, el general Dean esperaba organizar la resistencia. Por primera vez, los americanos tenían armas anticarro efectivas, pero sus posiciones al norte de la ciudad ya habían sido infiltradas por los norcoreanos y los insurgentes locales, y pronto se colapsó. Los norcoreanos hacían una nueva clase de guerra. El general Dean lo expresaba así: detener a esos amarillos es como tratar de parar el agua con una red. En la ciudad cundió el pánico. Las calles estaban llenas de coreanos que transportaban cargas increíbles. Nunca he visto a seres humanos llevar corriendo unas cargas tan enormes, intentando escapar. Niños llorando, abuelos abrazados a unas pobres y miserables pertenencias. Todo el mundo intentaba huir. Las tropas americanas intentaban pasar contracorriente con sus camiones para traer municiones.
Las tropas coreanas eran muy escasas. El general William Dean en persona disparaba con un lanzagranadas a los carros. Yo salí justo a tiempo para volver y contar la historia. Tras la caída de Taeyong, el general Dean fue capturado. Era el oficial de más rango hecho prisionero durante la guerra. Mientras continuaba la retirada, un anónimo capitán americano daba sus impresiones en la radio sobre esta extraña guerra. No sé por dónde empezar. Estas últimas 3 semanas han sido muy duras. Ahora estamos recibiendo ayuda, cosa que no ocurrió cuando empezamos. Lo que hace que esto sea tan difícil es que no se puede distinguir a esos malditos norcoreanos de los surcoreanos, lo que ha causado muchas matanzas. Hace 2 o 3 días nos escapamos por poco, pero hemos perdido muchos buenos hombres. Espero que no caigamos en otra carnicería como esta otra vez. Este asunto es algo más que una acción de vigilancia, es algo gigantesco. Para entonces, ya era una guerra a gran escala. La 6ª División norcoreana atravesaba las provincias del suroeste, donde tradicionalmente el gobierno de Ri había encontrado mayor resistencia. La velocidad de su avance se veía favorecida por la falta de oposición, tanto civil como militar. Se crearon comités populares y se hicieron reformas agrarias similares a las tomadas en el norte y apoyadas por los campesinos. Mucha gente se adhirió al nuevo régimen. Los oponentes eran purgados o ejecutados. Mientras tanto, el gobierno de Ri, a pesar de hablar de libertad, ejecutaba a miles de prisioneros políticos. Vi cómo la policía surcoreana escoltaba a hombres y mujeres atados unos a otros y cómo los obligaban brutalmente a subir a unos camiones. Nosotros evacuamos la ciudad, pero la carretera estaba siendo bombardeada con morteros, así que decidimos salir atravesando los arrozales. Allí estaba toda aquella gente que había visto por la mañana, más otros 70 que debían haber sido traídos el día anterior. Estaban todos muertos. El reportero gráfico inglés Bert Hardy fue testigo de otro incidente. De repente, en la plaza de la estación, vimos a todas aquellas figuras andrajosas en cuclillas. Había viejos de 60 o 70 años, chicos de unos 16 años y los guardas surcoreanos con sus fusiles. Hacía mucho calor y toda esa gente estaba acobardada, porque si intentaban beber, recuerdo a uno de ellos que miraba a su alrededor a ver si le veían los guardias para coger y beberse el agua. Si intentaban beber y un guardia los cogía, les golpeaban la cabeza con la culata del fusil. Y que yo sepa, algunos fueron además detenidos y fusilados como prisioneros políticos. Para los civiles había muchas cosas de las que escapar: la represión, los bombardeos, el combate y el hambre. Recuerdo una vez que Margaret Higgins y yo nos detuvimos en un arroyo que estábamos a punto de vadear. Había allí un niño llorando a lágrima viva y Maggie dijo, ¿por qué estará llorando? Y yo, estábamos muy cansados, yo le contesté, bueno, es coreano, ¿no? ¿No es suficiente? A las tropas americanas les resultaba difícil distinguir al amigo del enemigo. Los norcoreanos se habían infiltrado entre los refugiados y, con la consiguiente confusión, los civiles inocentes se convertían en víctimas. Un general americano decía, si parecen organizados, disparadles. No pueden ser de los nuestros. Cuando llegamos en el país, o por lo menos en Pusan, donde nosotros estábamos, reinaba la confusión. Llegamos durante una huelga en los muelles. Por supuesto, superamos el obstáculo requisando el equipo. Enviamos nuestro material en un tren requisado y fuimos al frente con maquinistas reclutados a la fuerza que condujeron el tren al norte.
Todas las unidades americanas disponibles en Extremo Oriente fueron enviadas a Corea. Una de ellas, el 29 Regimiento, fue rápidamente embarcado en las cercanías de Okinawa. El 26 de julio, pocas horas después de llegar a Corea, el 3er Batallón cayó en una emboscada norcoreana. La unidad fue destruida por completo. Teníamos 945 hombres más o menos, pero ellos solo hicieron 80 prisioneros. Según contaban algunos de los hombres que llegaron al día siguiente o que habían sido capturados en diferentes lugares aquel día, los norcoreanos jugaron cruelmente con algunos de ellos en el río. Los empujaban con palos y cuando intentaban salir los volvían a empujar. Y luego les disparaban. También dispararon a algunos en los campos. A otros los ataban con cuerdas a un jeep y corrían de un lado a otro. Los arrastraban arriba y abajo por la carretera. Enterraron vivos a un montón de americanos que estaban solo heridos. Muy humanitarios, muy humanitarios. En 1950, el ejército norteamericano aún contenía unidades divididas, lo que afectaba a su disponibilidad para el combate en Corea. No había preparación y no había frente. No sabíamos dónde estaba el enemigo ni quién era. No teníamos ni idea. No teníamos mapas. El único mapa disponible, no solo para mí, sino que yo sepa, para todo el regimiento, era el mapa que venía en la última página de barras y estrellas. Fuimos a Corea. Fuimos allí como ciudadanos de segunda categoría, mandos de segunda categoría, preparación de tercera y moral de cuarta. El resultado habla por sí mismo. El río Nakton constituía la frontera oeste de la zona que las fuerzas de la ONU habían abandonado. Los norcoreanos presionaron sobre ella de norte a oeste, desde Taeyong a Chinju. La guerrilla se infiltró en las líneas. A finales de julio, las fuerzas de la ONU retrocedieron hasta el otro lado del río Nakton y destruyeron los puentes. América había anulado la ventaja numérica que el norte había disfrutado, aunque los mandos de la ONU insistieran en proclamar lo contrario. El general Walker hizo una declaración, resistir o morir, o algo parecido. Claro que donde yo estaba pensaba que ya lo estábamos haciendo. MacArthur había designado al lugarteniente general Walton H. Walker para mandar el 8º ejército en Corea. Walker dirigió en persona la defensa del perímetro de Naciones Unidas. Los hombres estaban siendo rechazados, y no por razones militares, sino psicológicas. Estaban asustados. Al verlo, él dijo, tenemos que detener esto. Y lo hicimos de la siguiente manera. Volábamos a unos 100 o 130 metros sobre ellos. Entonces paré el motor, puse los alerones. Él abrió la puerta trasera y mientras yo planeaba sobre las tropas a unos 5 o 6 metros del suelo, él se asomó y empezó a gritarles que se quedaran donde estaban y que empezaran a luchar. Mientras las fuerzas de la ONU resistían en una cabeza de puente, MacArthur miraba más allá de Corea, hacia Formosa. El comienzo de la guerra de Corea había salvado al líder nacionalista chino Chiang Kai-shek. En la semana anterior al ataque norcoreano, teníamos razones para pensar que podría haber una tentativa para derrocar al gobierno de Taiwán por algunos integrantes del ejército. Cuando los norcoreanos atacaron, hicimos cuanto pudimos para desalentar tal situación en Taiwán. Ya teníamos bastantes complicaciones en Corea como para añadir complicaciones adicionales allí. Chiang Kai-shek se había ofrecido a enviar 3 divisiones para luchar al lado de las Naciones Unidas en Corea. Aunque bien recibida por MacArthur, Washington rechazó la oferta. A finales de julio, MacArthur visitaba Formosa, aparentemente para discutir ayuda militar adicional para Chiang Kai-shek. A los aliados y al presidente Truman les preocupaba que esto pudiera reavivar la guerra civil china y extender el conflicto. El presidente envió a su hombre de confianza, Averell Harriman, a Tokio, diciéndole: dile a MacArthur que no quiero que nos meta en una guerra con los comunistas chinos. A Harriman también se le pidió que comprobara la capacidad mental de MacArthur para el mando.
MacArthur intentó una vez más hacer cambiar la posición de la administración en Formosa. Nada sería más erróneo que el débil argumento que esgrimen aquellos que abogan por la pasividad y el derrotismo en el Pacífico. El argumento que si defendemos Formosa estamos alienando el continente asiático. Seguir cualquier otra vía desplazaría la zona de batalla 5.000 millas hacia el este, a las costas del continente americano. Truman estaba enfurecido y obligó a MacArthur a retractarse de su declaración a pesar de haber sido ya hecha pública. Un importante precedente había sido establecido. MacArthur fue obligado a obedecer una orden directa del presidente y tuvo que hacerlo en público. Por primera vez, las Naciones Unidas actuaron decisivamente en una crisis ayudadas por el Servicio de Información americano en Corea y por la ausencia del delegado soviético, Jacob Malik, y el veto soviético. Sin embargo, el 1 de agosto, los rusos volvieron y su boicot terminó. Aunque los rusos habían proporcionado armas al norte, se mantuvieron alejados de la guerra. Los americanos continuaron acusándoles de complicidad. Si la Unión Soviética ejerciera su influencia, la ruptura de la paz acabaría para siempre. Si la Unión Soviética decidiera respetar la independencia de sus vecinos y vivir en franca amistad con el resto del mundo, y si demostrara sus palabras con hechos, el temor que ahora congoja al mundo desaparecería. The fear that now grips the world would disappear. Una ola de sentimiento antirruso barrió a los Estados Unidos. Un futuro presidente habló a muchos americanos medios. Ronald Reagan, presidente del gremio de actores, pronuncia una declaración de acción contra el comunismo. Olvidemos por un momento las palabras comunista y comunismo. Sustituyámoslas por el término adecuado prorruso, porque las profundas dudas que tenemos deben estar dirigidas hacia los hombres del Kremlin. El comunismo, el mayor engaño del siglo, fue concebido para encubrir y enmascarar nada más y nada menos que un plan ruso de agresión y expansión. A principios de agosto, América poseía 3 divisiones en Corea. Aunque superiores en número a los norcoreanos, las fuerzas de la ONU eran aún incapaces de sostener el frente. Los norcoreanos tomaron el puerto de Yeongdeok en la costa oeste. El general Walker ordenó la retirada más al sur, a Pohang. No había más espacio para retirarse. Algunos americanos desarrollaron un nuevo sentimiento de respeto hacia los soldados norcoreanos. Los norcoreanos estaban excepcionalmente preparados, estaban excepcionalmente organizados y tremendamente motivados. Estaban allí para engrandecer su patria y lo hicieron. Estaban decididos y tenían todo lo que un soldado necesita para defenderse bien. La respuesta americana a la determinación norcoreana fue la potencia del fuego. Y el oleoducto, como se llamó al sistema de apoyo logístico, entregó cantidades crecientes de equipamiento. Pero la potencia del fuego no podía reemplazar a los hombres. América urgió a los aliados a que enviaran más. El primer ministro británico, Clement Attlee, parecía feliz de ayudar a América. Nos enfrentamos a un desafío directo a la autoridad de las Naciones Unidas. Se ha cometido un acto de agresión y si la Organización de las Naciones Unidas no va a seguir el camino de la vieja Liga de Naciones, es absoluta e imperativamente necesario poner coto. La presión sobre la cabeza de puente de Pusan hizo decir al general Bradley, jefe de Estado Mayor: queremos lo que sea. Si envían un pelotón hoy, mejor que un batallón mañana. Así que el ejército británico fue apremiado para que enviara algunas fuerzas. Ellos dijeron: muy bien, enviaremos a la 29 Brigada, que pertenecía a la reserva estratégica del Imperio. Así que empezaron a reunirlos, lo que significaba llamar a los reservistas y posiblemente ampliar el servicio militar. Los americanos dijeron: ¿cuánto tiempo tardarán?
Esto ocurría en agosto. Oh, respondieron ellos, pensamos que estarán listos en noviembre. Gran Bretaña tenía tropas en Extremo Oriente. Algunas estaban ocupadas luchando contra la insurrección en Malasia, pero había otras en Hong Kong. Confiando en que China no atacara su colonia, Gran Bretaña envió estas unidades a Corea a finales de agosto. Por supuesto, todos los ojos estaban puestos en las gaitas, como siempre han estado y como siempre estarán. Ver a los escoceses con sus faldas y en un lejano país era una visión fascinante, así que ellos se llevaron los ramos de flores y todo lo demás. Era muy poco militar ver a un montón de raros soldados americanos andando o tumbados sin saber qué es lo que estaban haciendo, pero hablando todos en voz alta y vociferando que habíamos llegado demasiado tarde. Fue increíble. No era el tipo de imagen de guerra a la que estábamos acostumbrados los ingleses. Era algo salido, no sé, del cine. Era más fácil hacer entrar en combate a los aviones que a la infantería. Las fuerzas de la ONU seguían explotando su dominio aéreo. El poder de su fuerza de bombardeo estratégico era formidable. Contra un pequeño país, sin una fuerza aérea efectiva, todo el norte de Corea y el sur ocupado estaba a merced de los B-29 que despegaban de las islas base del Pacífico. Los efectos fueron devastadores. Casi a diario atacaban algunas de las instalaciones militares y algunos de los lugares que ellos creían importantes para la guerra. Más tarde empezaron a bombardear la ciudad entera. Las fuerzas de tierra de la ONU también podían avanzar gracias al apoyo aéreo. Las islas japonesas eran una base segura, un santuario americano. La aviación operaba en ambos sentidos, además de transportar soldados día y noche, atacaba líneas de suministro, fábricas, ciudades y pueblos. MacArthur había dispuesto una lista de objetivos entre los que se incluían todas las ciudades importantes de Corea. Algunos aviones americanos llegaron a extraviarse y atacar ciudades en el interior de China. Las defensas aéreas de las tropas del norte en el frente, de las líneas de suministros y de las ciudades de la retaguardia eran muy débiles. El ejército situado en el frente a lo largo del río Nakton sufrió grandes bajas bajo el intenso bombardeo, incluido en Napam. A pesar del apoyo local, su logística escaseaba hasta el límite. Lo que quedaba del ejército del sur retrocedió hacia Pusan, al sur. Sus fuerzas seguían siendo incapaces de enfrentarse a los norcoreanos. Estaban escasos de reclutas. Todos los varones en edad de luchar dentro del perímetro podían ser llamados a filas, aunque solo fueran armados con fusiles de madera y enviados al combate a menudo sin instrucción. Las bajas del sur, tanto civiles como militares, fueron muy altas en algunas de las cortas refriegas que tuvieron lugar a lo largo del río Nakton. Las batallas del río Nakton fueron encarnizadas. El río era muy profundo y la corriente era muy rápida debido a las fuertes lluvias, lo que hacía muy difícil cruzarlo. Cogimos del campo madera, cañas de bambú y otros materiales y los utilizamos para poder atravesarlo. Yo mismo utilicé 2 varas de madera de unos 2 metros de largo. Las até con cuerda de paja y luego, con el pecho sobre la unión de la cuerda, crucé nadando el río. A primeros de septiembre, un ataque estuvo a punto de romper el frente de las fuerzas de la ONU. El general Walker hizo una sorprendente oferta al jefe de Estado Mayor surcoreano. Si somos incapaces de mantener Pusan, tendremos que considerar un plan para la evacuación de Corea del Sur. Llevaremos a territorio americano 2 divisiones del ejército coreano y unos 100.000 refugiados. Y yo me quedé estupefacto.
E inmediatamente informé de esta conversación al presidente Ri, que estaba visitando el frente. El presidente dijo: no permitiré que ni un solo coreano sea evacuado de nuestra tierra. Para nosotros es inconcebible marcharnos. El general Walker puede evacuar todos los soldados americanos que desee. Pero el pueblo y el ejército coreanos luchará hasta el último hombre, hasta el final. Las películas de propaganda norcoreanas mantenían que la moral era alta, pero el avance se había detenido. El líder norcoreano Kim Il-sung se dio cuenta de que el tiempo se escapaba. El norte enroló a civiles surcoreanos para llevar suministros con un sistema de transporte bajo constantes ataques. Solía ocurrir de noche. Irrumpían en las casas y contaban el número de colchones y decían, por ejemplo, vaya, hay 5 colchones, pero solo 4 personas. Alguno debe estar escondido. Por eso mi madre dormía sin colchón. Yo dormía en el colchón y ella en el suelo. Así, cuando yo me escondía en el agujero o iba a casa de un vecino, ellos contaban los colchones y solo veían 4. A mediados de septiembre, más de 50.000 soldados norcoreanos habían muerto, además de los 60.000 guerrilleros muertos tras las líneas. Las bajas americanas fueron de 4.000 muertos y 15.000 heridos o desaparecidos. Ninguno de los lados podía forzar una victoria militar y América no podía tolerar más bajas. MacArthur decidió explotar la ventaja de las fuerzas de las Naciones Unidas, el control total del aire y del mar, y elegir otro campo de batalla. MacArthur había ido a Corea en los días de nuestra implicación, pero volvió con la firme convicción de que, para darle la vuelta al conflicto, era necesario desembarcar en la retaguardia del ejército coreano, en lo que se llama literalmente maniobra envolvente para obligar al ejército norcoreano a luchar en un nuevo frente. En una reunión a principios de julio, MacArthur esbozó su plan. MacArthur se acercó a un mapa de Corea y, tocándolo con su pipa hecha de mazorca de maíz, dijo: si tuviera de nuevo la primera división de la Marina, yo les haría desembarcar aquí, y señaló el puerto de Incheon. Incheon era el puerto principal de la costa oeste, a solo 20 millas de la capital, Seúl. El desembarco recuperaría rápidamente la capital del país y cortaría la línea de suministros norcoreana. La Junta de Jefes de Estado Mayor no estaba muy convencida de la validez del plan de MacArthur. A finales de agosto, el general Collins y el almirante Sherman fueron a ver a MacArthur para expresarle sus serias reservas. MacArthur, con elocuencia, les convenció de que el desembarco era una buena idea, solicitó a los marines americanos y finalmente los consiguió. Poco podían hacer los norcoreanos contra estos planes, pero podían hacer algo con sus prisioneros. Era una buena forma de demostrar que los americanos no eran invencibles. Nos pusieron en fila y nos hicieron recorrer todo el centro de Seúl en su desfile de propaganda. Nosotros la llamábamos la Marcha del Odio, con pancartas que hablaban del espíritu pacífico del pueblo norcoreano y todas esas cosas. Yo me negué a llevar ningún letrero. Algunos de los hombres estaban tan cansados que tuvieron que llevárselos. Uno de ellos murió por el camino. Poco tiempo después empezamos a oír ruidos. Pensamos que estaban jugando al baloncesto en el gimnasio, pero luego caímos en la cuenta de que era fuego de artillería pesada. Era el bombardeo a Incheon por la artillería que precedía a la invasión. Desde las seguras bases en Japón, la mayor flota desde el día D se había hecho a la mar. 269 barcos con una potencia de fuego aplastante. ¿Con qué intención pensaban utilizar ese fuego MacArthur y las Naciones Unidas? ¿Para acabar la guerra o comenzar una nueva?
Una guerra para unir toda Corea bajo el mando de Syngman Rhee. Estaban demasiado asustados para resistir. Tiraron sus armas, levantaron sus brazos y pidieron clemencia. Nosotros no disparamos a los que pedían por sus vidas, pero disparamos implacablemente a los que se resistían. Empezó a caer gente muerta. Fue una situación emocionalmente terrible para todos. Había 300 o 400 de los nuestros. Entonces yo... Dios mío, vamos a perdernos la fiesta del regimiento del sábado por la noche. No vamos a volver al Japón. No conocíamos toda la historia, al menos a mi nivel. Y desde ese momento tuvimos que luchar por nuestras vidas. Al final de la mañana, la batalla había terminado. Corea del Norte había obtenido su primera victoria contra los americanos. Después de la batalla descansamos y comimos algo. Los americanos muertos yacían por todas partes con sus bocas abiertas. Había un hombre en nuestro escuadrón, un completo bromista, que dijo: los americanos siguen teniendo hambre incluso muertos. Toma, come un poco de tierra, y fue dando vueltas y echando un puñado de barro en cada boca. A nosotros nos pareció muy divertido, y también a los aldeanos que pasaban por allí. No era que no estuviésemos bien instruidos. Estábamos superados, igual que un equipo de fútbol de un colegio jugando en primera división. Éramos buenos como equipo de colegio. No podíamos convertirnos en profesionales con el equipamiento que teníamos. Lo primero que hizo el ejército del norte fue liberar a miles de prisioneros políticos. Solo en Seúl había casi 10.000. Se organizó una nueva administración basada en el restablecimiento de los comités populares compuestos por los comunistas del sur que se habían refugiado en el norte y más de 60 asambleístas que habían permanecido en Seúl, todavía reconocida como capital de la nación. Durante el periodo inicial, una semana o dos, todo fue bien. Nos habíamos acercado y habíamos hablado con ellos. Había toda clase de miembros y oficiales comunistas con sus brazaletes rojos por las calles, tratando de explicar cómo Corea del Sur había empezado la guerra y que el ejército de Corea del Norte intentaba liberar el sur de la madre patria, cosa que haría en 3 o 4 días. Había salido de la capital menos del 10% de la población y estaba claro que muchos de los habitantes estaban contentos de verle la espalda a Rhee y a su gobierno. La Agencia Central de Inteligencia Americana informó que más de la mitad de los estudiantes de Seúl están ayudando activamente a los invasores comunistas, alistándose muchos voluntarios en el EA. Fue recibido por los oficiales americanos y por el antiguo presidente Syngman Rhee. Rhee sabía apelar a los sentimientos de América. Estamos en una situación caótica, dijo a MacArthur. MacArthur decidió verlo por sí mismo. Negando cualquier responsabilidad por lo que había pasado, dirigió su vista a los horizontes continentales. Durante una hora miré la lamentable evidencia del desastre que había heredado en el breve intervalo en que la sangre llega al cerebro. Había trazado mis planes, eran planes desesperados, por supuesto, pero no veía otra vía excepto aceptar una derrota que incluiría no solo a Corea, sino a todo el continente asiático. Esperaba que con un arrogante despliegue de fuerza engañaría al enemigo, haciéndole creer que disponía de muchos más recursos de los que tenía. Menos de un año después de que su ejército se hubiera marchado, los americanos estaban de vuelta. El 28 de junio, 3 días después de que empezara la lucha, el ejército del norte entraba en Seúl, a unos 40 kilómetros al sur del paralelo 38. Nuestro artillero salió del carro de combate e hizo la bandera de la República Popular de Corea en lo más alto del mástil. Todavía puedo ver la bandera ondeando bravamente y oír a mis camaradas gritar: hemos cumplido las órdenes de nuestro amado líder Kim Il-sung. Estábamos convencidos de que venceríamos.
El 27 de junio, el presidente Truman anunció que los Estados Unidos estaban preparados para intervenir con fuerza en Corea. En ausencia de cualquier actitud abierta soviética o china, el secretario de Estado, Dean Acheson, desarrolló una nueva y más avanzada política para América. Ahora está claro para todos, si es que no lo estaba antes, que las naciones libres deben estar unidas, deben estar determinadas y tienen que ser fuertes, porque si quieren conservar su libertad y mantener una paz justa, no hay otra manera. El presidente ha ordenado también a la séptima flota prevenir cualquier ataque en Formosa y hemos avisado al gobierno chino de Formosa que cesen todas las operaciones por aire y por mar contra el continente. En enero, Acheson había sugerido 2/3 partes de la Royal Navy, la situada en Singapur y la base avanzada de Hong Kong. América quería, y de hecho recibió, contingentes de los 5 continentes, y al final otras 15 naciones enviaron fuerzas. Rhee sabía muy bien cómo apelar a Occidente. En nombre de todos los hombres, mujeres y niños coreanos, quiero dar las gracias personalmente a los soldados, marinos y pilotos americanos, británicos y australianos que día y noche arriesgan sus vidas en una tierra lejana para que la libertad no desaparezca de la tierra. La mayoría de los contingentes tenían muy poca idea del motivo por el que luchaban, o incluso dónde estaba Corea, y menos aún si estaban defendiendo la libertad. La movilización estaba en camino. El hecho de que las fuerzas comunistas hayan invadido Corea es una advertencia de lo que pueden ser actos similares de agresión en otras partes del mundo. Las naciones libres deben estar en guardia más que nunca contra esa clase de ataques traicioneros. Las naciones libres han aprendido la lección fatídica de los años 30, la lección según la cual hay que enfrentarse con firmeza a la agresión. La pasividad solo conduce a una nueva agresión y finalmente a la guerra. El Congreso autorizó al presidente a ampliar el llamamiento y a un aumento del gasto militar. También se le dieron poderes para utilizar la economía americana en un programa de rearme masivo. Estados Unidos llevaba a cabo la política que había sido esbozada en un documento del Consejo de Seguridad Nacional redactado en 1950. Conocido como NSC 68, su propósito era el de triplicar el gasto militar y como consecuencia poder desarrollar una estrategia de confrontación militar. Estábamos desarmados y el NSC 68 representó una importante decisión de los Estados Unidos para reconstruir sus fuerzas armadas. Y creo que el ataque coreano y la guerra de Corea solo confirmó lo que ya se estaba discutiendo. Algo necesario si queríamos mantener la paz en el mundo. Los americanos y los coreanos se habían visto obligados a retroceder medio camino hacia el sur de la península. La llegada de las unidades americanas fue adelantada en un esfuerzo por retrasar a los norcoreanos y oponerse a unos a otros, y cómo los obligaban brutalmente a subir a unos camiones. Nosotros evacuamos la ciudad, pero la carretera estaba siendo bombardeada con morteros, así que decidimos salir atravesando los arrozales. Allí estaba toda aquella gente que había visto por la mañana, más otros 70 que debían haber sido traídos el día anterior. Estaban todos muertos. El reportero gráfico inglés Bert Hardy fue testigo de otro incidente. De repente, en la plaza de la estación, vimos a todas aquellas figuras andrajosas en cuclillas. Había viejos de 60 o 70 años, chicos de unos 16 años y los guardas surcoreanos con sus fusiles. Hacía mucho calor y toda esa gente estaba acobardada, porque si intentaban beber,
Recuerdo a uno de ellos que miraba a su alrededor a ver si le veían los guardias para coger y beberse el agua. Si intentaban beber y un guardia los cogía, les golpeaban la cabeza con la culata del fusil. Y que yo sepa, algunos fueron además detenidos y fusilados como prisioneros políticos. Para los civiles había muchas cosas de las que escapar: la represión, los bombardeos, el combate y el hambre. Recuerdo una vez que Margaret Higgins y yo nos detuvimos en un arroyo que estábamos a punto de vadear. Había allí un niño llorando a lágrima viva y Maggie dijo, ¿por qué estará llorando? Y yo, estábamos muy cansados, yo le contesté, bueno, es coreano, ¿no? ¿No es suficiente? A las tropas americanas les resultaba difícil distinguir al amigo del enemigo. Los norcoreanos se habían infiltrado entre los refugiados y, con la consiguiente confusión, los civiles inocentes se convertían en víctimas. Un general americano decía, si parecen organizados, disparadles. No pueden ser de los nuestros. Cuando llegamos en el país, o por lo menos en Pusan, donde nosotros estábamos, reinaba la confusión. Llegamos durante una huelga en los muelles. Por supuesto, superamos el obstáculo requisando el equipo. Enviamos nuestro material en un tren requisado y fuimos al frente con maquinistas reclutados a la fuerza que condujeron el tren al norte. Todas las unidades americanas disponibles en Extremo Oriente fueron enviadas a Corea. Una de ellas, el 29 Regimiento, fue rápidamente embarcado en las cercanías de Okinawa. El 26 de julio, pocas horas después de llegar a Corea, el tercer batallón cayó en... organizados y tremendamente motivados. Estaban allí para engrandecer su patria y lo hicieron. Estaban decididos y tenían todo lo que un soldado necesita para defenderse bien. La respuesta americana a la determinación norcoreana fue la potencia del fuego. Y el oleoducto, como se llamó al sistema de apoyo logístico, entregó cantidades crecientes de equipamiento. Pero la potencia del fuego no podía reemplazar a los hombres. América urgió a los aliados a que enviaran más. El primer ministro británico, Clement Attlee, parecía feliz de ayudar a América. Nos enfrentamos a un desafío directo a la autoridad de las Naciones Unidas. Se ha cometido un acto de agresión y si la Organización de las Naciones Unidas no va a seguir el camino de la vieja Liga de Naciones, es absoluta e imperativamente necesario poner coto. La presión sobre la cabeza de puente de Pusan hizo decir al general Bradley, jefe de Estado Mayor, queremos lo que sea. Si envían un pelotón hoy, mejor que un batallón mañana. Así que el ejército británico fue apremiado para que enviara algunas fuerzas. Ellos dijeron, muy bien, enviaremos a la 29 Brigada, que pertenecía a la reserva estratégica del Imperio. Así que empezaron a reunirlos, lo que significaba llamar a los reservistas y posiblemente ampliar el servicio militar. Los americanos dijeron, ¿cuánto tiempo tardarán? Esto ocurría en agosto. Oh, respondieron ellos, pensamos que estarán listos en noviembre. Gran Bretaña tenía tropas en Extremo Oriente. Algunas estaban ocupadas luchando contra la insurrección en Malasia, pero había otras en Hong Kong. Confiando en que China no atacara su colonia, Gran Bretaña envió estas unidades a Corea a finales de agosto. Por supuesto, todos los ojos estaban puestos en las gaitas, como siempre han estado y como siempre estarán. Ver a los escoceses con sus faldas y en un lejano país era una visión fascinante, así que ellos se llevaron los ramos de flores y todo lo demás. Era muy poco militar ver a un montón de raros soldados americanos andando o tumbados sin saber qué es lo que estaban haciendo, pero hablando todos en voz alta y vociferando que habíamos llegado demasiado tarde. Fue increíble. No era el tipo de imagen de guerra a la que estábamos acostumbrados los ingleses. Era algo salido, no sé, del cine.
Era más fácil hacer entrar en combate a los aviones que a la infantería. Las fuerzas de la ONU seguían explotando su dominio aéreo. El poder de su fuerza de bombardeo estratégico era formidable. El hecho de que las fuerzas comunistas hayan invadido Corea es una advertencia de lo que pueden ser actos similares de agresión en otras partes del mundo. Las naciones libres deben estar en guardia más que nunca contra esa clase de ataques traicioneros. Las naciones libres han aprendido la lección fatídica de los años 30, la lección según la cual hay que enfrentarse con firmeza a la agresión. La pasividad solo conduce a una nueva agresión y finalmente a la guerra. El Congreso autorizó al presidente a ampliar el llamamiento y a un aumento del gasto militar. También se le dieron poderes para utilizar la economía americana en un programa de rearme masivo. Estados Unidos llevaba a cabo la política que había sido esbozada en un documento del Consejo de Seguridad Nacional redactado en 1950. Conocido como NSC-68, su propósito era el de triplicar el gasto militar y como consecuencia poder desarrollar una estrategia de confrontación militar. Estábamos desarmados y el NSC-68 representó una importante decisión de los Estados Unidos para reconstruir sus fuerzas armadas. Y creo que el ataque coreano y la guerra de Corea solo confirmó lo que ya se estaba discutiendo. Algo necesario si queríamos mantener la paz en el mundo. Los americanos y los coreanos se habían visto obligados a retroceder medio camino hacia el sur de la península. La llegada de las unidades americanas fue adelantada en un esfuerzo por retrasar a los norcoreanos y oponerse a la creciente guerrilla y a la infiltración. Las fuerzas americanas estaban ahora capitaneadas por el general de división William Dean, antiguo gobernador militar durante la ocupación americana de Corea. Para muchos norcoreanos, la vuelta de Dean simbolizaba la reintervención en su contienda civil. Los americanos ya habían venido antes tras la derrota de los japoneses. Oprimieron, explotaron y despreciaron al pueblo coreano y cometieron muchas atrocidades. Una vez más, el ejército americano invadía Corea. Así que cogí mis armas y juré luchar por la victoria en la guerra para exterminar a los imperialistas americanos. En la costa este, el avance norcoreano era lento a través de un terreno montañoso y contra una viva oposición. En el oeste, las tropas americanas se replegaron hacia Daejeon, la capital de la provincia. Aquí, a unos 160 kilómetros al sur de Seúl. Pero él dijo, nunca os lo perdonaré, americanos, mientras agitaba su dedo ante mi cara. Algunas de las tropas de Ri huyeron, otras se quedaron y lucharon. Pero los carros de combate del norte eran una perspectiva desalentadora. Estábamos de verdad aterrados por los carros de combate norcoreanos. Hasta de su sonido. Donde quiera que les oyésemos no podíamos hacer nada. Si no era la desesperada. Algunos de nuestros soldados cogían granadas de mano y cargas explosivas y se las tiraban en un ataque suicida. Era como luchar entre un adulto y un niño. Exactamente como lanzar huevos contra una roca. El sur tenía algunas armas anticarros, pero no las usaba. Sus fuerzas se desintegraban. Al menos 2 divisiones abandonaron las armas y se unieron a la oleada de refugiados que se dirigían hacia el sur. América había tomado decisiones políticas rápidas para entrar en la guerra, pero no sabían contra quién luchaban ni por qué. Se encontraron con dificultades para reunir tropas. Las fuerzas más cercanas eran las 4 divisiones del ejército de ocupación de MacArthur en Japón. Fue más bien tranquilo. Nos entrenábamos 5 días a la semana, pero nos divertíamos mucho. No teníamos idea de que en unos meses habría una guerra que ya se cernía en el horizonte.
El viaje a Japón fue una especie de premio. La gente fue allí a pasárselo bien y eso es lo que hicieron. La instrucción fue más simbólica que otra cosa. La autorización de Truman a las fuerzas de tierra produjo un frenesí de actividad entre las fuerzas de ocupación en Japón. Aunque desprevenida para lo que se avecinaba, la máquina militar se puso en marcha rápidamente. La que se conoció como Task Force Smith fue embarcada en aviones camino de Corea en el plazo de unas horas. Las órdenes parecían simples. Llegar lo más al norte posible, entrar en contacto con el ejército de Corea del Norte y detener su marcha hasta que llegaran más unidades americanas. A la mayoría de los casi 500 soldados americanos no se les informó de por qué estaban allí, ni de la complejidad de la guerra, ni de la naturaleza de sus enemigos potenciales. Justo cuando estábamos a punto de salir de la estación hacia el norte, oí un tiro. Un disparo de pistola. Y enseguida me dijeron que se había suicidado un oficial coreano en el vagón siguiente al nuestro porque su familia, que estaba en Seúl, había sido exterminada por los norcoreanos. O sea, que cesen todas las operaciones por aire y por mar contra el continente. En enero, Acheson había sugerido 2/3 partes de la estrategia en el este de Asia. Ahora quedaba claro que con esta intervención ponía a ambas, Corea y Formosa, dentro del perímetro que América lucharía por defender. El aliado de América en Formosa, Chiang Kai-shek, se sentía ahora protegido por los Estados Unidos, pero China lo consideró una agresión armada contra sus territorios nacionales. No hubo declaración de guerra. Los líderes del Congreso apremiaron a Truman para que actuase apoyándose en sus poderes presidenciales. Él lo hizo, acordando rápidamente denominar la operación como una acción de vigilancia. Truman dijo que actuaba en apoyo de las resoluciones de la ONU. En primer lugar, el 25 de junio, acusó al norte de ataque armado en el sur y les conminó a retirarse al paralelo 38. El dominio americano en la ONU y la continuada ausencia del delegado soviético permitió pasar a una segunda y más dura resolución el 27 de junio, la cual rezaba: Los miembros de las Naciones Unidas proporcionan esta ayuda a la República de Corea porque es necesario repeler el ataque armado y restablecer la paz internacional y la seguridad en la zona. El Consejo de Seguridad votó 7-1 a favor de la resolución con 2 abstenciones. La resolución del 27 de junio era muy importante para Estados Unidos, porque en efecto era la resolución básica operativa en la cual se apoyó la ONU para llevar a cabo una operación colectiva, la primera en la historia, realizada por una organización internacional. Truman no esperó a la segunda resolución de la ONU y envió las fuerzas aéreas y navales norteamericanas. Gran Bretaña y Australia ofrecieron de inmediato su ayuda. Inicialmente, los aviones americanos estaban restringidos a la zona sur del paralelo 38. El 29 de junio, MacArthur pasó por alto la prohibición. Incluso en esta primera etapa, las fuerzas norteamericanas prácticamente rondaban a su voluntad. Pero el poder aéreo por sí solo no podía detener a los norcoreanos. El 30 de junio, MacArthur aconsejó que intervinieran las fuerzas de tierra. Preguntado si la decisión podía esperar, la contestación fue no. Llamé al presidente y cogí el teléfono de su mesilla de noche. Me disculpé por haberle despertado y él me dijo: ¿Qué pasa, Frank? No, no me importa que me hayas despertado. Dime qué pasa. Yo le dije: Señor, tenemos una petición del general MacArthur. Dice que va a intervenir inmediatamente con el regimiento en un ataque combinado, acompañado por 2 divisiones. Anuncia una declaración de acción contra el comunismo. Olvidemos por un momento las palabras comunista y comunismo. Sustituyámoslas por el término adecuado prorruso, porque las profundas dudas que tenemos deben estar dirigidas hacia los hombres del Kremlin. El comunismo, el mayor engaño del siglo, fue concebido para encubrir y enmascarar nada más y nada menos que un plan ruso de agresión y expansión. A principios de agosto, América poseía 3 divisiones en Corea. Aunque superiores en número a los norcoreanos, las fuerzas de la ONU eran aún incapaces de sostener el frente.
Los norcoreanos tomaron el puerto de Yeongdeok en la costa oeste. El general Walker ordenó la retirada más al sur, a Pohang. No había más espacio para retirarse. Algunos americanos desarrollaron un nuevo sentimiento de respeto hacia los soldados norcoreanos. Los norcoreanos estaban excepcionalmente preparados, estaban excepcionalmente organizados y tremendamente motivados. Estaban allí para engrandecer su patria y lo hicieron. Estaban decididos y tenían todo lo que un soldado necesita para defenderse bien. La respuesta americana a la determinación norcoreana fue la potencia del fuego. Y el oleoducto, como se llamó al sistema de apoyo logístico, entregó cantidades crecientes de equipamiento. Pero la potencia del fuego no podía reemplazar a los hombres. América urgió a los aliados a que enviaran más. El primer ministro británico, Clement Attlee, parecía feliz de ayudar a América. Nos enfrentamos a un desafío directo a la autoridad de las Naciones Unidas. Se ha cometido un acto de agresión y si la Organización de las Naciones Unidas no va a seguir el camino de la vieja Liga de Naciones, es absoluta e imperativamente necesario poner coto. La presión sobre la cabeza de puente de Pusan hizo decir al general Bradley, jefe de Estado Mayor: queremos lo que sea. Si envían un pelotón hoy, mejor que un batallón mañana. Así que el ejército británico fue apremiado para que enviara algunas fuerzas. Ellos dijeron: muy bien, enviaremos a la 29 Brigada, que pertenecía a la reserva estratégica del Imperio. Así que empezaron a reunirlos, lo que significaba llamar a los reservistas y posiblemente ampliar el servicio militar. Los americanos dijeron: ¿cuánto tiempo tardarán? Esto ocurría en agosto. Escogieron una posición que bloqueaba la carretera principal norte-sur y la vía férrea de empalme cerca de Osan. A pesar de estar en inferioridad numérica, confiaban en detener a los norcoreanos, quienes no tenían experiencia en la lucha con un ejército occidental. El 5 de julio por la mañana, la Task Force Smith se atrincheró y se preparó a enfrentarse al enemigo en el inicio de la primera batalla de América contra un ejército comunista asiático. Los carros de combate aparecieron en la distancia. La Task Force Smith se suponía que era un arrogante despliegue de fuerza que haría que los norcoreanos se replegaran de inmediato cuando vieran a lo que se enfrentaban. Nosotros pensábamos de verdad que podíamos detener los carros de combate. Sus armas anticarros no pudieron parar a los norcoreanos. Los carros de combate T-34 ocuparon sin dificultad sus posiciones. Más de la cuarta parte de los americanos murieron, fueron heridos o capturados. Entonces la infantería de Corea del Norte empezó a avanzar hacia nosotros. Estaba lloviendo, lloviznando. Hacía frío y empezábamos a sufrir bajas. Entonces comprendimos que estábamos en apuros. Cuando atacamos, los americanos estaban demasiado asustados para resistir. Tiraron sus armas, levantaron sus brazos y pidieron clemencia. Nosotros no disparamos a los que pedían por sus vidas, pero disparamos implacablemente a los que se resistían. Empezó a caer gente muerta. Fue una situación emocionalmente terrible para todos. Había 300 o 400 de los nuestros. Entonces yo... Dios mío, vamos a perdernos la fiesta del regimiento del sábado por la noche. No vamos a volver al Japón. No conocíamos toda la historia, al menos a mi nivel. Y desde ese momento tuvimos que luchar por nuestras vidas. Al final de la mañana, la batalla había terminado. Corea del Norte había obtenido su primera victoria contra los americanos. Después de la batalla descansamos y comimos algo. Los americanos muertos yacían por todas partes con sus bocas abiertas. Había un hombre en nuestro escuadrón, un completo bromista, que dijo: los americanos siguen teniendo hambre incluso muertos. Toma, come un poco de tierra, y fue dando vueltas y echando un puñado de barro en cada boca. A nosotros nos pareció muy divertido, y también a los aldeanos que pasaban por allí.
No era que no estuviésemos bien instruidos, estábamos superados, igual que un equipo de fútbol de un colegio jugando en primera división. Éramos buenos como equipo de colegio. No podíamos convertirnos en profesionales con el equipamiento que teníamos. Además de los 60.000 guerrilleros muertos tras las líneas. Las bajas americanas fueron de 4.000 muertos y 15.000 heridos o desaparecidos. Ninguno de los lados podía forzar una victoria militar y América no podía tolerar más bajas. MacArthur decidió explotar la ventaja de las fuerzas de las Naciones Unidas, el control total del aire y del mar y elegir otro campo de batalla. MacArthur había ido a Corea en los días de nuestra implicación, pero volvió con la firme convicción de que, para darle la vuelta al conflicto, era necesario desembarcar en la retaguardia del ejército coreano, en lo que se llama literalmente maniobra envolvente para obligar al ejército norcoreano a luchar en un nuevo frente. En una reunión a principios de julio, MacArthur esbozó su plan. MacArthur se acercó a un mapa de Corea y, tocándolo con su pipa hecha de mazorca de maíz, dijo: si tuviera de nuevo la primera división de la Marina, yo les haría desembarcar aquí, y señaló el puerto de Incheon. Incheon era el puerto principal de la costa oeste, a solo 20 millas de la capital, Seúl. El desembarco recuperaría rápidamente la capital del país y cortaría la línea de suministros norcoreana. La Junta de Jefes de Estado Mayor no estaba muy convencida de la validez del plan de MacArthur. A finales de agosto, el general Collins y el almirante Sherman fueron a ver a MacArthur para expresarle sus serias reservas. MacArthur, con elocuencia, les convenció de que el desembarco era una buena idea, solicitó a los marines americanos y finalmente los consiguió. Poco podían hacer los norcoreanos contra estos planes, pero podían hacer algo con sus prisioneros. Era una buena forma de demostrar que los americanos no eran invencibles. Nos pusieron en fila y nos hicieron recorrer todo el centro de Seúl en su desfile de propaganda. Nosotros la llamábamos la Marcha del Odio, con pancartas que hablaban del espíritu pacífico del pueblo norcoreano y todas esas cosas. Yo me negué a llevar ningún letrero. Algunos de los hombres estaban tan cansados que tuvieron que llevárselos. Uno de ellos murió por el camino. Poco tiempo después empezamos a oír ruidos. Pensamos que estaban jugando al baloncesto en el gimnasio, pero luego caímos en la cuenta de que era fuego de artillería pesada. Era el bombardeo a Incheon por la artillería que precedía a la invasión.